listos para ir a la palabra de Dios? Bien. Estaba esta semana disfrutando de una de mis pasiones, que es el fútbol. Dijeron por ahí. Y vino a jugar mi selección acá al sur de la Florida y yo tuve que ir. No pude resistirme a la tentación. Ustedes saben lo difícil que es. Llegó Messi por acá. Pero tuve una experiencia muy linda, una experiencia hermosa, más allá de lo del partido y todo. Pero cuando estaba en el estadio y estábamos sentados todos, argentinos y hondureños, todos sentados juntos, esto no pasa en mi país. En mi país, si eso pasara, es una guerra campal. Por la falta de respeto, de conciliación, de amor que hay. Y en este país yo veía eso, y estábamos sentados, estaba con mi hija y había familias hondureñas y argentinos de este lado, y todos estábamos en una actitud de respeto, ¿sí? Cuando se cantó el himno de Honduras, precioso himno que tienen Honduras, fue instantáneo el sentir de querer respetarlo y de pararme y poner mi mano en mi pecho y respetar ese tiempo, ese momento, ¿no? Como también los hondureños lo hicieron con el himno argentino y todos juntos cuando se cantó el himno americano, y de disfrutar ese tiempo sin ningún tipo de dificultad. Yo siempre les digo, yo amo a estos dos brasileros que tengo acá en la iglesia, los amo y yo no soy no era antes muy amigo de los brasileros, ¿no? Por una cuestión de fútbol, pero los amo, los quiero mucho, ¿no? Miren, a pesar de que, bueno, está ahí con la barba ahora y todo, pero lo amamos, sí, imagínate. Y esto pasa cuando uno es transformado por Dios, cuando uno entiende el valor de la persona. Y el mensaje de hoy, que nace un poco en todo esto, se llama convivencia, que creo que es uno de los factores más difíciles de nuestra vida como seres humanos, lo que es la convivencia. Y no solamente hablo de convivencia en el hogar o de convivencia en la iglesia, hablo de convivencia en general. Hay lugares donde nosotros convivimos todo el tiempo, que por ejemplo es el lugar de trabajo. Y no nos damos cuenta, pero el lugar de trabajo es un lugar de convivencia, a no ser que tú trabajes solo, ¿sí? Pero casi siempre estamos rodeados de personas, ¿sí? Aquí mismo ustedes están rodeados de personas, quizás no se conocen muchos, pero estamos rodeados de personas. Y el Señor habla de esto y de muchas maneras y de todo tipo de convivencia en la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros podamos rever esto. ¿Por qué? Porque no siempre la convivencia es pacífica, no siempre la convivencia es en amor, no siempre todos son mariposas volando, y música de fondo, ¿sí? A veces suenan las ollas, las chanclas, los gritos, a veces hay otro tipo de sonidos en la convivencia. ¿Cuántos de ustedes tienen esas personas? Algunos de ustedes tienen esa persona que es tan difícil convivir con esa persona. ¿Cuántos de ustedes tienen esa? ¿Alguien tiene alguna persona que dice, es tan difícil? Pastor, usted me está pidiendo algo, me parece que no me va a gustar el mensaje. En su lugar de trabajo, en la escuela, en el barrio, ¿sí? Qué difícil es a veces aguantar a la de enfrente, ¿no? La chusma del barrio, ¿no? O el metido del barrio en todos lados, ese que viene con el perrito y hace sus cosas en el frente de tu casa, ¿no? Y no lo junta. Todo ese tipo de convivencia, todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Cuando llega la suegra a casa, qué difícil, ¿no? Varones están acá, o mujeres también, ¿por qué no? Hay un montón de situaciones en la escuela, esa persona, ese amigo o no amigo, esa persona que a veces compite contigo, o esa persona que te hace bullying, ¿sí? En la calle, cuando vas conduciendo tu carro, qué difícil a veces es la convivencia, aún en esos detalles, con un total desconocido que tienes en la carretera a tu lado. Pero en todos lados, incluyendo casa, incluyendo la iglesia, incluyendo el lugar de trabajo, es difícil la convivencia. Y la palabra de Dios nos habla de distintos puntos. Por ejemplo, nos habla de la casa, del hogar. Y yo quiero que vayas al Salmo 127 conmigo, y en el verso 1
Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127:1, hablando de la casa, del hogar, dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. A ver, ¿cuántas veces te has sentido trabajar en vano en tu casa? Y cuando hablo en vano, hablo de que no me lo reconocen. Sí, siento a veces que estoy trabajando y hablando con la pared, ¿sí? En la casa, diciendo las cosas a las personas que le entra por un oído, le sale por el otro. ¿Cuántas veces has sentido que tu trabajo en tu casa, por ejemplo, en tu familia, es en vano, que no ves cambios, que pasan los años, no ves que las cosas puedan mejorar? Y muchas veces esto sucede porque no tomamos en cuenta el principio de todo tipo de convivencia. Llámese amistad, llámese compañerismo de trabajo, de estudio, llámese familia. La palabra de Dios es clara y dice: si el Señor no edifica esa relación, en vano vas a esforzarte y a trabajar. Y entonces ahí viene el desgano, y ahí vienen los problemas, y ahí vienen las separaciones, y ahí se rompen las relaciones. ¿Por qué? Porque el Señor no está edificando esa relación. El Señor no lo está edificando, porque no estoy poniendo en mi mente y en mi corazón, en primer lugar, a Dios. A ver, todo lo que necesitas en las relaciones de tu vida, en cualquier tipo de relación, la más cercana y la más lejana que tengas, todo lo que necesitas para que esa relación funcione es amor. Es todo lo que necesitamos. Y el amor proviene de Dios. Por lo tanto, si Dios, que es amor, y que su amor es el que nos va a dar el envión, la fortaleza para esa comunión, para esa convergencia en el hogar, en la casa, en cualquier lugar donde nos estemos relacionando, si no es Dios el que nos da es su amor para edificar, en vano nos vamos a esforzar. Cada vez que veo una familia, un matrimonio tomado de la mano, que va por un lugar, o que los veo entrar aquí, un marido abrazado con su esposa, siento gozo, siento alegría, y pienso que es posible tener armonía en la familia y en el hogar, si no fuera, por ejemplo, por el pecado. El pecado rompe con la armonía. El pecado rompe con la comunión. Y cuando hablo de pecado, hablo de todo tipo de pecado, todo lo que es pecado. ¿Y por qué rompe con la comunión y con la armonía, por ejemplo, el pecado? Bueno, es muy sencillo. Recién te dije que para poder lograr una buena relación en todos los aspectos, necesitamos ¿de qué? ¿De qué? Del amor de Dios. Necesitamos amor, necesitamos del amor de Dios. No funciona de otra manera. En vano nos esforzamos. Entonces, ¿qué es lo que rompe nuestra comunión con Dios? El pecado, la desobediencia, el alejarnos de Dios. Y si rompe nuestra comunión con Dios, entonces rompe el flujo constante, que no se detiene, pero rompe el flujo, le pone una barrera al flujo del amor de Dios para con mi vida. Entonces ahí es donde me vuelvo impaciente, ahí es donde me vuelvo falto de amor, ahí es donde me vuelvo falto aún de respeto por las demás personas. ¿Por qué? Porque corto automáticamente. Dios no lo corta, quiero que quede claro eso, Dios no corta su flujo de amor nunca. Pero yo soy el que está poniéndole una barrera al flujo del amor de Dios hacia mi vida con el pecado. Estoy rompiendo la comunión con Dios, y entonces el flujo del amor de Dios no puede llegar hacia mi corazón, hacia mi vida, y entonces se rompe el amor, la paciencia, la paz, la bondad, se rompe el fruto que produce el amor de Dios hacia las demás personas, y ahí es donde entran los conflictos y las situaciones en todo tipo de convivencia. Por eso es que necesitamos muchísimo del amor de Dios.
necesitamos que no se rompa, necesitamos nosotros que no se corte el flujo del amor de Dios hacia nuestras vidas. Porque a pesar de ser cristianos, porque pensamos que porque tenemos el título de cristiano acá todo está bien, pero a pesar de ser cristianos, siempre hay problemas, siempre hay tensiones, hay rebeldía, hay egoísmo. Sin embargo, la Biblia dice que sí podemos tener relaciones en armonía, aún en medio de nuestras debilidades humanas, aún en medio de cualquier hogar cristiano. Es posible poder rehacer las relaciones, poder enriquecer las relaciones. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, Salmo 128, que nuestros hijos rodearán nuestra mesa si seguimos sus caminos, si tenemos temor del Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo, tu esposa, aquí lo puedes leer en el Salmo 128, dice, tu esposa será como una vid fructífera. Oye, ¿cuántos varones quieren eso? Bien, hay uno solo que levantó la mano, los otros tienen la vida perfecta. Se casaron con la mujer virtuosa. Claro que soy virtuosa tu mujer. Acuérdate que el problema muchas veces no comienza con el otro, comienza con uno. Pero hay una promesa en la palabra de Dios, del flujo del amor de Dios, del flujo de Dios hacia tu vida. Y dice, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Bien, más las esposas dijeron que los esposos, pero bueno, ya va a ir cambiando. No te preocupes, mi hermana querida, que ya va a ir cambiando. Es cabezón, yo sé que es duro, pero ya va a ir cambiando. Dice la palabra de Dios en el mismo Salmo, dice, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Papás, ¿cuántos quieren eso? Bueno, todo eso va a depender siempre de que el flujo del amor de Dios venga sobre tu vida y que no haya nada que impida el amor de Dios. Cuando estoy hablando de relaciones, hoy estoy hablando de convivencia, fíjense que no estoy poniendo el enfoque en la otra persona, porque tenemos esa tendencia, la tendencia del huerto del Edén, ¿no? ¿Sí? Ay, ¿qué pasó acá? No, es que fue la mujer que tú me diste, ¿no? Y la mujer que me dijo que fue la serpiente, ¿no? Entonces le estamos echando la culpa a Dios y le estamos echando la culpa al otro. Y en este día, cuando yo estoy hablando de convivencia, el enfoque lo estoy poniendo en mí, primera persona. Quiero que lo pongas en ti y no en la otra persona. Porque si tú te enfocas, hablando de relaciones y de convivencia, te enfocas en la otra persona, nunca vas a poder solucionar nada. ¿Sabías eso? Anótalo. Si cuando tú tienes problemas, cualquiera que sea, con cualquier otra persona, y tú te enfocas en el error de la otra persona, nunca lo vas a poder solucionar, porque nunca vas a poder ponerte en el lugar de esa persona. Digamos, nunca vas a ser esa persona, eres tú. Cuando Jesús hablaba de esto, por ejemplo, y decía cómo solucionar problemas relacionales, cualquier tipo, él decía, si alguien tiene algo contra ti, o sea, otra persona, un segundo, un tercero tiene algo contra ti, dice Jesús, no esperes que esa persona venga a ti. Si hubiera sido así, Jesús hubiera puesto el enfoque en la segunda o tercera persona, en otra persona más. Jesús está poniendo el enfoque en ti y en mí. Entonces, si alguien tiene algo contra ti, ve tú donde esa persona y resuelve la situación. El enfoque está en ti, el enfoque está en cada uno de nosotros. Es primera persona este mensaje. El flujo del amor tiene que venir hacia tu vida, sea para ir a pedirle perdón o sea para perdonarlo. Porque muchas veces vienen a pedirnos perdón, pero nos cuesta perdonar. O sea que en ambos lados hay conflicto, pero cada uno es responsable de sus actos y de sus decisiones. Yo no puedo ser responsable de la decisión de la otra persona, si quiere perdonarme o no quiere perdonarme, pero soy responsable de mi decisión de ir a pedir perdón o de ir a perdonar, aunque la otra persona, o de soltar y perdonar, aunque la otra persona ni siquiera me quiera pedir perdón. Entonces, cuando hablamos de convivencia, tenemos que poner el enfoque en ¿quién?
Está difícil la cosa, ¿no? ¿Sí? ¿En quién tenemos que poner el enfoque? Decí conmigo, a ver, en mí. Levanta tu manito conmigo, a ver, en mí. El enfoque está en mí. Yo tengo que solucionar el problema. Soy yo el del problema acá. ¿Sí? Entonces, la otra persona que haga lo que quiera, Dios va a estar obrando, pero soy yo el que tiene que solucionar el problema. La Biblia nos enseña claramente acerca de descansar. Por ejemplo, cuando hablamos de convivencia, este es un punto que te va a ayudar muchísimo. Descansar en los puntos fuertes de la otra persona. Por ejemplo, te voy a explicar. En mi matrimonio yo he aprendido y estoy aprendiendo a descansar en los puntos fuertes de ella y a tomarlos en cuenta. Miren cómo está mirando, no la estoy viendo como está mirando. La vida. Yo tengo que aprender, cuando hablamos de convivencia, tenemos que hablar de edificar las relaciones. Estamos acá no para romper relaciones, para edificar, para aprender a relacionarnos y aprender a edificar relaciones. Y para que eso suceda, tengo que reconocer que hay puntos débiles en mí. ¿Sí? Hay muchos puntos débiles en mí. Pero Dios puso personas a mi lado, puso una hermosa mujer a mi lado, con muchísimos valores y muchísimas cosas que yo no tengo, que a mí me faltan. Entonces ella es fuerte en muchas áreas que yo soy débil. No te voy a decir en cuáles, todos están esperando eso, pero no te voy a decir. Quedan al vuelo de tu imaginación. Entonces yo tengo que, para que nuestra relación se edifique, matrimonio, tengo que aprender a mirar sus puntos fuertes y saber que hay puntos débiles en mí y a usar los puntos fuertes. Por eso la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en el matrimonio Dios nos hizo uno. ¿Ok? Y entonces tengo que aprender a valorar eso. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio crezca, para que la relación se desarrolle. Lo mismo pasa en la amistad. Lo mismo pasa en tu lugar de trabajo. Si en vez de criticar a la otra persona, tú empiezas a valorar el punto fuerte en esa persona, vas a poder trabajar en equipo y hacer que el trabajo mejore. ¿Sí? Aquel llanero solitario que quiere hacer todas las cosas sola no va a funcionar de esa manera. Necesitas colaboradores, necesitas personas, necesitas un equipo. Aún en el matrimonio, aún en la familia, en la casa somos un equipo, y si trabajamos juntos vamos a poder edificar. Pero si no lo hacemos de esa manera, vamos a estar rompiendo, vamos a estar quebrando, o no vamos a estar edificando literalmente la relación. Todo parte de mí como responsable. Yo lo quiero hacer. Yo quiero que mi casa sea bendecida. Yo quiero que mi matrimonio crezca. Yo quiero que mi relación con mis hijos crezca. Yo quiero que mi relación laboral crezca. Yo quiero que mi amistad con personas pueda crecer. Bueno, tiene que partir de mí. La palabra de Dios dice que el que quiere tener amigos, ¿qué dice? ¿Cómo es? Debe mostrarse amigo. Entonces, ¿de dónde parte la amistad? De mí, de cada uno de nosotros. Lo mismo es aplicable en el matrimonio y en cualquier tipo de relación. Parte de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 5, verso 21, el que está tomando nota, leemos y dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Otra vez, es Dios, es la fuente de amor la que necesito para que entonces pueda haber, como dice Efesios, pueda someterme, pueda estar uno a otro. El mismo apóstol Pablo dice: en Cristo no hay diferencia, no hay varón ni hay mujer, no hay esclavo ni no hay libre. Sí, somos uno en Cristo Jesús. Hablando de relación, entonces necesitamos partir de la base que Cristo es el Señor de mi vida, es el Señor de mi familia, y debo tratar a la otra persona con respeto, que parte desde mi respeto hacia la otra persona. No puedo en una relación imponer mi voluntad. Debemos buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas a su manera. Y cuando yo intento hacer las cosas a la manera de Dios, lo que viene sobre mi vida es su amor.
Es su gracia y es su favor hacia mi vida. Y si Él lo hace hacia mi vida, yo no soy quien para tratar de una manera distinta a las personas que me rodean. Entonces tengo que aprender que en todo tipo de relaciones necesito de Dios. Di conmigo, necesito de Dios desesperadamente. Por ejemplo, en el matrimonio la Biblia enseña claramente que el marido debe confiar en su esposa. Debe respetarlo y debe confiar en su esposa. Pero la mujer necesita respetar y descansar en su esposo también. Esto no estamos hablando de inferioridad o de superioridad. Ahí hay algo malo si está eso. Pero a los ojos de Dios, el hombre y la mujer están en un mismo nivel. Ya te leí lo que están tomando nota, Gálatas 3:28. No hay hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Es más, quiero decirles algo. Cuando vivimos de esta manera, quiero decir algo a los que tienen hijos, por ejemplo. Cuando vivimos de esta manera, nuestros hijos están observando eso. Nuestros hijos están observando eso y están creciendo con esa mirada. Por eso es que tenemos que aprender a ser tan responsables de nuestra vida y de las relaciones que nos rodean. Yo tengo que aprender a hacerlo. En primera persona, soy yo el responsable. ¿Por qué? Porque mis hijos me están mirando. El viernes en el partido, ustedes saben, en la cancha se cantan canciones. Y hay canciones y canciones. Hay canciones que son inofensivas. Yo podría cantarte una aquí, aunque de pronto alguno me critique por en el altar cantar una canción así, pero no lo voy a hacer. Pero hay otras canciones que tienen sus palabritas y que tienen alguna connotación un poquito más racista quizás. Y yo sé que hay canciones que yo no puedo cantar. Primero porque ofendería al Señor. Segundo porque ofendería a los que están a mi alrededor. Y tercero porque tengo una hija al lado mirándome. Entonces hay cosas en las que me tengo que quedar sentado. Tengo que ser sabio en todo tipo de relaciones. Tengo que ser sabio. Tengo que ser prudente en el tipo de relaciones, en la manera en que me relaciono. Y para que eso funcione, entonces tengo que aprender, tengo que saber que el amor de Dios tiene que fluir hacia mi corazón en todo momento y en toda circunstancia. Y yo te entiendo, porque a mí me pasa que hay momentos que es muy difícil que fluya el amor de Dios. ¿Sí o no? Hay momentos en que nos sacan de las casillas. Hay momentos que nos sacan de uno mismo y que salta el demonio que uno tiene adentro, ¿no? Y uno no tiene ese ánimo, pero es ahí cuanto más necesito tratar de pensar y saber que necesito de Dios. Más que nunca necesito que el amor de Dios fluya en mi vida para poder soportar ese momento y amar a esa persona. Los mandamientos más difíciles que hay en la palabra de Dios no tiene que ver con adorar a Dios, no tiene que ver con, por ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con perdonar. Esos son los mandamientos más difíciles. Tienes que amar a aquellos que te hacen daño. ¿Es un mandamiento? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Sí? Tienes que poner la otra mejilla. Hello. Al que te pegó ya en una. ¿No son difíciles? ¿Y de qué se tratan todos? De relaciones interpersonales, de convivencia. Tienes que si te piden que le lleves, ya de por sí es fastidioso que te pidan que le lleves una milla algo a alguien. Parece como que los favores ya que me pidan un favor ya me fastidia. ¿Sabes qué puedes hacer esto? Mira, ¿me podrías ayudar en esto? Mira, justo me tenía que ir para... Ya de por sí eso ya a veces fastidia. Imagínate que la Biblia dice que cuando te piden un favor,
lo hagas el doble, lo bendigas. Si te piden que lleves una milla, una carga, llévasela 2. Cuando yo era más joven, estaba recién comenzando estudiando la Biblia, yo me reía de ese texto porque decía, está bueno que lo diga así, porque así me vengo, porque esa persona necesitaba que se la lleve una milla, se la voy a llevar 2, así él la tiene que traer de vuelta. Pero no es así. Está diciendo, esfuérzate el doble por bendecir a esa persona que te está pidiendo eso. Es más, en la palabra, normalmente los que le pedían a los judíos llevar una milla eran los romanos, que los tenían semi-esclavos, que gobernaban sobre ellos, que les cobraban impuestos, que tenían el pie sobre ellos. Y Jesús le está diciendo, a esos que tienen el pie sobre ti, bendícelos el doble. Ese es el punto al que el amor de Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Ese es el punto en el que verdaderamente se manifiesta y se ve el amor de Dios entre nosotros. En el punto difícil, cuando la cosa se pone difícil, ahí es. Cuando la cosa se pone difícil en el matrimonio, ahí es donde tiene que reflejar la luz de Cristo en su amor, con la paciencia. Fíjense que cuando habla de relaciones quebradas, donde habla del problema, del estallido en la relación, ¿sí? La palabra de Dios también nos enseña y nos dice que no pongamos, o sea, que podemos enojarnos, pero que no nos quedemos con ese enojo, ¿sí? La Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que no pase ese día. O sea, está diciendo, ok, sabes que te enojaste, ok, entiendo que te puedas enojar, pero que no pase ese día sin que resuelvas ese enojo. Qué difícil. Qué difícil. Es que es difícil relacionarse, mantener una comunión, una relación. Es muy difícil. Sobre todo en esos momentos. Y yo estoy orando y traje esta palabra porque quiero que seamos una iglesia de amor. Y no, lo chévere cuando nos saludamos ahí en la puerta. No. Hablo en nuestra convivencia. Hablo de las puertas de la iglesia hacia afuera. Hablo cuando venimos en el carro hacia acá. Hablo cuando vamos al supermercado. Hablo cuando estamos adentro de casa con las puertas para adentro y nadie nos ve y nadie nos escucha. Hablo de las relaciones familiares. Hablo de que soy yo, eres tú, cada uno de nosotros responsables de pedir el amor de Dios hacia nuestras vidas y no tener nada que impida que el flujo constante del amor de Dios hacia nuestra vida venga y esté presente en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos digiriendo un poquito esto? ¿Sí? Pues fácil. ¿A cuántos se les hace difícil ese tema de amar en ese momento difícil? En ese momento de quiebre. Yo quiero invitarte a que lo puedas tener presente cada mañana cuando te levantes. Y digo cada mañana cuando te levantes porque cada mañana cuando te levantes vas a salir a relacionarte. Primero con el tronco que duerme al lado tuyo. Te despiertas y es lo primero que vas a ver. Aparte te voy a decir algo, es lo que elegiste. Tanto a la esposa como al esposo, no le estoy hablando. Es lo que elegiste, es lo que había y bueno, ya está, ya firmaste. No lo hiciste comprometido conmigo, ni con el cura, ni lo hiciste con Dios. Así que ya está.
Y te empiezas a relacionar desde la mañana. Y cuando sales a la cocina, y cuando sales de la casa, y en el tráfico, y en el trabajo, o en la escuela, y en donde vayas, y a la vuelta, y el volver, y las familias, ahora vienen las fiestas y nos relacionamos con la familia, ¿sí? Y yo no consigo que haya cristianos que digan, no, ¿sabes qué? Yo con esta familia no me quiero, con yo este no lo quiero, no, si va a estar fulano yo no voy, no consigo eso. No puede funcionar de esa manera la vida de un cristiano, ¿sí? A ver, vuelvo y termino con esto. Cuando estamos hablando de relacionarnos, todo comienza en mí, en el amor de Dios que fluye hacia mi vida, en la decisión que tomo de sostener y de edificar las relaciones. Hacia el final de nuestros días, lo único que nos queda son las relaciones que edificamos. Estaba leyendo las estadísticas que cuando uno es chico, todos son amigos. Uno juega con todos. Uno se relaciona con todos. No importa, ahí no mira uno si es la relación social que tenga, si tiene o no tiene zapatos, si uno juega y todos son amigos, todos son amigos. Se pelean por algo que pasó y al ratito están jugando de vuelta juntos, ¿sí o no? Es así. Eso es en la infancia. Ya cuando estamos en nuestra juventud, somos un poquito más selectivos porque ahí comenzamos a sentir las heridas. Comenzamos a sentir el bullying, comenzamos a sentir todo eso y empezamos a cerrar puertas. Pero somos nosotros los que cerramos puertas. Entonces ya tenemos menos amigos. A medida que vamos creciendo y pasamos, por ejemplo, los 40, somos muy selectivos, pero estamos cada vez más solos. Porque hemos decidido no edificar relaciones. Porque hemos decidido no perdonar o no pedir perdón. O porque hemos decidido sencillamente bloquear. Hoy día se bloquea, ¿sí? Y listo, en las relaciones. A medida que seguimos creciendo, muchas veces cada vez nos encontramos más solos. Y lo único que pasa en esto es si hemos sido capaces de edificar o de derribar relaciones. El fruto lo vemos aquí arriba. Y yo quiero invitarte, estés en la estación de tu vida que estés, que te dediques a edificar todo tipo de relaciones. ¿Y sabes por qué? Algo que el Espíritu Santo me decía en el estadio. ¿Creen que el Señor no te habla en un estadio? 75,000 personas gritando y el Espíritu Santo me habló y yo dije, wow, esto es tremendo, Señor. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué tienes que amar a todos los que están acá? Porque yo morí por ellos. Y porque esas personas que están ahí necesitan de Jesús. Y yo morí por ellos. Entonces, esta es la ecuación. Y terminamos. Reemplazamos. Esta es la ecuación. Cada relación que edifico, sea con un conocido o un desconocido, es una oportunidad de sembrar el amor de Dios que viene hacia mi vida en esa persona. Lo contrario, cada relación que derribo o que rompo es una oportunidad menos de mostrar el amor de Dios. Y literalmente es una oportunidad de condenar a esa persona literalmente al infierno, a una eternidad sin Jesús. Entonces fíjate lo importante que es que nosotros aprendamos a edificar nuestras relaciones. ¿A cuántos hoy le cambió un poquito el switch? Y dijo, no, voy a empezar a edificar relaciones.
voy a empezar a ser de bendición a los que me rodean. Voy a empezar a solucionar los problemas. Voy a empezar a usar más el perdón. Voy a empezar a usar más la gracia. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Si tú no perdonas a aquellos que están a tu alrededor, ¿qué más dice la palabra? ¿Alguien lo sabe? Nuestro Padre Celestial no puede perdonarnos. Hay un bloqueo, ¿te das cuenta? ¿Y quién hizo el bloqueo? Yo. Cuando decidí romper esa relación, entonces hice un bloqueo.